Bienvenidos a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y les quiero compartir una pregunta que muchos de nosotros nos estamos preguntando y es que ¿qué Dios nos está enseñando en medio de esta crisis global que estamos atravesando? En este tiempo sin precedente nos debemos de preguntar cómo respondemos en estas circunstancias de crisis global según la Biblia. Bueno, lo primero que pensamos es sobre el día de Jehová, tanto como su ira como también su segunda venida. Cuando hablamos del retorno de Jesucristo, muchos suelen aludir a su inminencia, es decir, que vendrá pronto y repentinamente, que será, muchos dicen, un rapto que nadie lo verá. Y es un hecho de que su retorno está próximo. Sin embargo, los profetas del Antiguo Testamento declararon acerca del día de Jehová. Por ejemplo, el profeta Joel lo declaró en 3 ocasiones, que este día estaba cercano, y casi todos los demás profetas dijeron lo mismo. También Sofonía agregó que el día estaba cercano y muy próximo. El Nuevo Testamento retoma la cuestión del conflicto entre la inminencia y el retraso del día de Jehová. El apóstol Pedro señaló que el tiempo de Dios podía diferir en las expectativas humanas y que la demora de su cronograma de juicio se debe a su gracia, porque Él desea brindar a las personas todas las oportunidades posibles de arrepentimiento antes de aplicar el juicio final. Los profetas de la antigüedad, a pesar de que hablaron de la inminencia de ese día, vieron y vivieron en épocas distantes, apartados más o menos como aproximadamente 350 años, pero no tenían la intención de señalar que ocurriría de inmediato. Es decir, ellos profetizaron acerca sobre el día, no alude al momento, sino a la certidumbre del hecho. En otras palabras, es una realidad que Dios cumplirá su promesa. Ellos querían enfatizar en realidad lo negativo y lo opuesto a su retorno, es decir, querían enfatizar el juicio devastador para el mundo que no pone su fe en Dios. Y que esto podía ocurrir en cualquier momento. Esta urgencia era lo que buscaban transmitir los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Y vemos que en el libro de Joel, en el capítulo número 2, en los versículos del 12 al 17, hay un llamado de Dios al arrepentimiento. Este mismo llamado está haciendo Dios a toda persona en este tiempo sin precedente. Dios nos está diciendo, al igual que al pueblo de Israel en el versículo 12, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vemos cómo Dios respondió al arrepentimiento del pueblo de Israel, perdonó la tierra y prometió una nueva era de prosperidad. Note que el Antiguo Testamento, Dios produce o permite catástrofes para castigar o juzgar a las naciones y hasta su propio pueblo. Diciéndolo de otra manera, Dios es quien en definitiva está detrás de todo lo que ocurre, dirigiendo el curso de la historia. Aun cuando aparentemente permite que prevalezca la injusticia. Aunque sea muy duro y difícil de aceptar para muchos, es una verdad bíblica que se expone con claridad en toda la Biblia. No obstante,
la Escritura también reconoce que las cosas que suceden se deben a causa del pecado que ha aumentado en el mundo. Es evidente cuando miramos las condiciones naturales vigentes en el mundo. Podemos ver el clima externo, podemos ver los temblores de tierra, ciclos de las criaturas vivientes, enfermedades nuevas, erupciones, tornados, volcanes y plagas, como por ejemplo el COVID-19 que estamos viviendo ahora en la actualidad, con los cuales si Dios interfiriera, se interrumpiría el equilibrio de su creación y de su trono. Dios ha permitido que este virus bacteriológico entre en nuestra esfera humana por los efectos de nuestra desobediencia a las instrucciones divinas sobre la conducta y la adoración. Dios está llamando la atención de ambos grupos. Está llamando la atención de los no creyentes para que vengan al arrepentimiento, pero también está llamando la atención de la iglesia, de los verdaderos creyentes, de sus hijos, de los que fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Y estas causas que en realidad fueron antes mencionadas por el libro de Joel, las ve como un anticipo al juicio divino que solo puede ser invalidado por la gracia de Dios al establecer finalmente su reino. Aún así, Dios les prometió a su pueblo su espíritu y los perdonó. Hubo un arrepentimiento sincero de parte del pueblo de Israel, y esto es lo que Dios está buscando en esta generación actual. En este tiempo sin precedentes, Jehová no quiere que nadie se pierda, sino que venga al arrepentimiento. Y si lo hacemos de corazón, Él promete enviar pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. También le habla a la tierra y le dice: no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y también a los animales: no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto. Y a la iglesia también le dice: hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vosotros, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvias temprana y tardía como al principio. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y esto de aquí lo saca prácticamente el apóstol Pablo en Romanos 10, el versículo 13, que dice que todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo, porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, a los escogidos, a los llamados, a los predestinados. Así que vuelvo a hacer la pregunta, mi amigo oyente: ¿qué Dios nos está enseñando en medio de estas circunstancias de crisis mundial? Y la respuesta es bíblica y es sencilla. Dios nos está enseñando que nuestra esperanza está exclusivamente en Él. Él nos está enseñando que nuestra sanidad, esta sanidad del cuerpo, está en su Hijo amado, en su sangre que derramó, en la redención por nuestros pecados. Que la sanidad del pecado, que es para vida eterna, está en la fe solamente y absolutamente en la obra completada de Jesucristo en la cruz, cuando Él muere y resucita al tercer día. Nos está enseñando que puede haber y puede existir muchos videntes, muchas personas que juegan a las cartas, al tarot, que supuestamente predicen el futuro,
futuro, pero pudimos ver la incapacidad de estas personas predecir la pandemia que estamos atravesando hoy en día. También está enseñando a la iglesia cuáles son los verdaderos falsos profetas y falsos maestros, porque esos falsos profetas, falsas iglesias y falsos maestros que se han levantado en esta generación haciendo campañas de sanidad y sanando supuestamente a miles de personas y haciendo milagros portentosos conforme al criterio de ellos, se han ido a la cueva y no están ahora mismo en los hospitales, no están en las iglesias, no están en los donde está la necesidad haciendo esos milagros, esas señales. Acuérdense, al creyente, al profeta y al maestro y al verdadero cristiano los van a seguir por las señales, pero estas personas falsas en realidad están en las cuevas. ¿Por qué? No quieren salir por temor a contagiarse, porque en realidad están haciendo y estaban haciendo milagros falsos. Todas estas cosas Dios nos está enseñando a través de esta crisis global con el coronavirus y estando en la cuarentena. Así que, mi amado oyente, dedíquese a leer la palabra, busque de Dios. Acuérdese que para alcanzar el cielo no necesitamos hacer obras, no necesitamos limpiarnos antes, no necesitamos la ley para la salvación, porque es un espejo, no nos puede limpiar. El espejo nos dice cuán pecadores somos, pero el espejo no te puede limpiar, y eso es lo que sucede. Así que hay un nuevo pacto, un pacto de sangre, que es el pacto de Jesucristo, cuando derramó su sangre, algo superior a la ley. Lo que la ley no pudo hacer, vino Cristo a hacerlo, y es a otorgarnos salvación y vida eterna. Así que ponga su fe, ponga su confianza exclusivamente en la obra completada de Jesucristo. Confiese que Jesucristo es el Señor, es su Señor y Salvador, que Él dio su vida por usted y que lo puede redimir de pecado si tiene fe en la obra completada de Jesucristo, que Él murió y al tercer día resucitó, y que ahora usted viene en arrepentimiento, y yo le aseguro que usted tendrá y gozará de vida eterna. Y este es el mensaje que Dios nos trae a todos nosotros en medio de esta pandemia. Nos trae este mensaje del arrepentimiento al que está perdido sin Cristo, y a la iglesia que se deje de estar de tanta herejía, apostasía y falsos movimientos de los dones espirituales y falsos milagros, sino que lleguemos a la sana doctrina, que estudiemos la palabra y que prediquemos expositivamente, no emocional, no un mensaje diluido, no un mensaje de prosperidad, no un mensaje que Cristo te va a arreglar todas las cosas de ahora en adelante, sino un mensaje cristocéntrico, un mensaje que confronte al pecador y a la iglesia para que pueda ser transformada por el Espíritu Santo. Y acuérdese que no es por sus obras, la santificación es también por fe, y es solamente y exclusivamente la obra del Espíritu Santo en su vida. Así que ponga su confianza en Él completamente y dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Así que hasta aquí terminamos, mi amado oyente. Espero que le haya gustado el mensaje, espero que traiga esperanza, paz y amor y confianza y aseguranza para su vida. Y si no conoce a Cristo, ponga su fe en Él y verá el cambio, y confíe y lea la palabra de Dios. Nos veremos hasta el próximo mensaje, Dios mediante, y que la abundante gracia de Dios esté con ustedes todos los días. Dios te bendiga.